Bien, nuevo programa. Bien, o sea, vamos a ver, Miguel, por favor, Miguel, nuevo programa, acaba de comenzar el programa. Bueno, simplemente, no, está perfectamente. Estás operando según unos estándares establecidos ya de antemano y se están cumpliendo sin ningún tipo de alteración, sin ningún tipo de anomalía. No, de verdad. O sea, estos primeros segundos, yo firmaría como buen estándar, los firmaría, yo haría una escritura, yo ahora mismo, tal como te lo estoy contando, Miguel, directamente, estos primeros segundos yo los llevaría a una notaría y los firmaría como... Bueno, pediría primero de todo que el notario, previamente a mi visita, a mi irrupción en la notaría, hubiera redactado una especie de escritura conforme estos primeros segundos, incluidos estos mismos, incluido ya la historia del notario, fueran declarados en esa escritura que ese notario hubiera sido, bueno, contratado para redactar, quedaran establecidos como estándar del podcast. Teniendo en cuenta todos los capítulos. Es decir, esta pequeña cápsula de segundos es considerada como la media más perfecta, la media, digamos, la representación media de lo que es la normalidad de muerte de este podcast. Estos primeros segundos son ejemplares, paradigmáticos, y ese paradigma ha sido asentado, ha sido inscripto por un notario previamente contratado. Entonces, bueno, simplemente una escritura, como se llame, algún tipo de documento notarial, yo directamente lo firmaría. No le pondría ningún pero. Es decir, si yo antes de haber hecho estos segundos, es decir, antes de haber digamos, ejecutado estos primeros segundos, ya le hubiera pedido redactar ese documento al notario, conforme los primeros segundos de ese podcast en concreto van a ser declarados como el paradigma, el estándar de lo que se suele oír, la muestra más media de lo que se suele oír en este podcast. Si yo antes, digamos, a ciegas, le hubiera pedido ya redactar de antemano, sin saber siquiera cómo iban a ir esos primeros segundos, le hubiera pedido, por favor, redáctame, yo te pago, tranquilo, te pago de antemano también, ya te he hecho la transferencia, por favor, redáctame una escritura conforme los primeros segundos de este podcast que estáis escuchando ahora y que ya se han dado, esos primeros segundos ya se han dado, pero yo estoy hablando de antes de, sabiendo que iba a grabarlos, pero antes de grabarlos, que yo ya le hubiera pedido de antemano al notario, jugándomela, por así decirlo, apostando, avanzando ese dinero para que el notario ya tuviera preparado ese documento. Como digo, si yo me lo hubiera jugado de antemano, y los segundos, es decir, una vez redactada la escritura por el notario, una vez sucedidos o ejecutados o realizados esos primeros segundos, siendo esos primeros segundos los que han sido ya, es decir, exactamente los que han sido ya, no otros, yo iría a firmar, no me echaría atrás, no me desdiría, no le diría al notario, oye mira, quémalo el documento. Por favor, este documento, destrúyelo de la forma legal que tú sueles destruir documentos. No sé si tienes contratado algún tipo de empresa de destrucción de documentos o si lo quemas en algún tipo de hornillo, de notario, no lo sé, pero podría pasar, ¿no? Que yo hubiera dicho, mira, bueno, estos primeros segundos que yo de antemano había considerado que quizá iban a ser la representación media de este programa, pues mira, resulta que no lo han sido. Y este documento es papel mojado. No vale absolutamente nada. Entonces yo le diría, oye, por favor, mira, destruye ese documento, el dinero ya lo tienes, lo siento, ha sido un trabajo, en cierto modo, vano para ti, pero, bueno, supongo que no eres ajeno a los gestos vanos, ¿no? Digamos, las redacciones que finalmente dan al traste, ¿no? Que luego no sirven para nada, por lo que sea. Es decir, que tu oficio está por encima de cualquier pragmatismo. En última instancia, tú eres una máquina ciega que recibe dinero y redacta, independientemente de si esos
estos documentos luego finalmente llegan a buen puerto y cumplen la función que tú le estás intentando otorgar. Esto desde luego, hombre, ya sé que tú como ente humano, es decir, no eres simplemente el brazo ciego de la ley, sino que tú como ente humano comprenderás que, bueno, vamos a ver, yo prefiero, tú seguro que firmarías ante mí la preferencia, tu preferencia de que los documentos pues lleguen a buen puerto y sirvan para establecer vínculos legales, vínculos, digamos, ciertos, vínculos contrastados entre iguales, ¿no? O sea, claramente, o sea, tú lo prefieres, pero aún así no es una condición sine qua non. Es decir, ¿hasta qué punto tú? Ahora estoy hablando con el notario, o sea, ¿entendéis, por favor? Estoy hablando con el notario. Bueno, hay gente que... No, puede haber gente, obviamente, puede haber gente que ante esta especie de pista forestal, ante esta especie de derrotero que esto ha tomado en los últimos segundos con respecto a el oficio, el ejercicio profesional de un notario, hayamos perdido de vista o hayan perdido de vista de dónde venía esto. Todo esto venía de la posibilidad de que yo no hubiera considerado los primeros segundos de este podcast como ejemplares, como paradigmáticos, como media de muerte absoluta, como la pipeta, metemos la pipeta en el estanque para sacar una muestra y la metemos justo al nivel de profundidad intermedio, justo ahí, y sacamos una muestra perfecta de lo que es el centro, digamos, de la masa de agua del estanque, una pipeta larguísima, sacamos un extracto, una cantidad, un volumen de líquido del centro geométrico de esa masa de agua. Entonces, algo así, yo considero, tal como consideraría a un biólogo, quizá como, esto es el centro geométrico, esta es la muestra más media, ¿no? Más media, ¿no? Esta es la muestra de agua del estanque más media. Yo, se habla de que yo quizá, si hubiera considerado que estos primeros segundos, que ya son minutos, pero bueno, yo me refería a los primeros segundos, es decir, con independencia de lo que ocurriera más tarde, pero los primeros segundos, como que yo hubiera, ahora estoy, por favor, estoy poniendo en antecedentes a aquel que se haya perdido con respecto a la historia principal, porque ha habido de repente una divagación bastante larga, una digresión bastante larga con respecto al ejercicio. Luego volveremos a ella. Ahora simplemente estoy poniendo, digamos, estoy al oyente y a mí mismo también. Y a mí mismo, ¿por qué no? A mí mismo, ¿por qué no? A mí también me sirve hacer recopilación, hacer una especie de resumen de lo que he dicho para no perderme. No es la primera vez que yo me pierdo irremediablemente y luego tengo que acudir a Radio Trieste o algún tipo de reparación posterior, cosa que no me gusta. Por lo tanto, esto quizás sea también un ejercicio que me beneficia, un ejercicio bueno. Bien, por favor, volvemos atrás. Estábamos hablando de que, estamos recapitulando simplemente, de que yo de antemano considerara que los primeros segundos de este podcast habrían de ser firmados como el estándar, el representante, el paradigma, ¿no? Los primeros segundos que sirven como una especie de condensación de muestra perfectamente representativa de lo que es el conjunto de horas de este podcast. Entonces, bien, si yo de antemano ya le hubiera pedido para avanzar faena, ¿no? Para no tener que ir luego, es decir, un poco jugándomela, ¿no? Le hubiera pedido a un notario, por favor, redáctame una escritura o algún tipo de documento que, bueno, en el que yo declarara, yo como persona en posesión de mis facultades, mayor de edad, no sé qué, declarara que estos segundos, los segundos grabados con el nombre de archivo, no sé qué, incluso también, pues, yo qué sé, compulsados por algún tipo de mecanismo bueno, de lo que hay ahora, ¿no? De token no fungible, ¿no? Algún tipo de vinculación con un token no fungible de estos primeros segundos. Yo declaro que son paradigmáticos, tal. Y por favor, redáctamelo de antemano. Y entonces yo le digo, bueno, aunque se podría haber dado en ese caso, en el caso de haberlo pedido de antemano sin saber cómo serían efectivamente sus primeros segundos del podcast, podría haberse dado perfectamente que yo después de hacerlos, es decir, hace apenas unos segundos también, es decir, después de haber hecho los primeros segundos de ese podcast, hubiera dicho no. Desde luego que no, son anómalos, son exotísimos, no sirven para nada como muestra, sino todo lo contrario. Parece que he sido preso de una especie de broma o de trampa en la que he caído yo mismo, ¿no? Le he pedido al notario que, por favor, prepárame el documento de autenticidad en tanto que paradigma de estos primeros segundos y luego resultan ser casi que
compulsables o escriturables como la muestra de exotismo, ¿no? Aquello que está más alejado de lo que es la media de este podcast, ¿no? También podría ser, o incluso le podría haber pedido, en ese caso, 2 documentos. O sea, no, te pago 2 documentos, por favor, redáctame 2 documentos y tú ya sabes, y aquí ya retomamos un poquito con la cuestión ética, con el ejercicio profesional de ese notario, tú ya sabes que uno de esos 2 documentos irá al hornillo. Uno de los 2 documentos será destruido, inevitablemente. Es decir, yo lo consideraré o bien paradigmático o bien muestra extrema. O, en el peor de los casos, ni una cosa ni la otra. No es paradigmático ni siquiera es anomalía extrema, sino que está digamos, en un intermedio, que no ni chicha ni limonada, se queda en medio, entonces tendrás que destruir los 2. Habrá sido un trabajo en vano. Volvemos a eso. Yo he querido salvar un poco y decir, bueno, si haces 2 documentos, uno u otro tendrán sentido, habrán servido, pero puede ocurrir que ninguno de los 2 sirvan y entonces hayas hecho el doble de trabajo en vano, ¿no? Y volviendo un poco a la cuestión de hasta qué punto un notario ha de ser capaz de hacer todos los documentos, redactar todos sus documentos a lo largo de toda su trayectoria profesional, y que sean, pues, en vano, que todos sean destruidos, que todos sean declarados nulos, que todos finalmente no sirvieron para la causa para la que habían sido redactados. Hasta qué punto un notario tiene que tener esa especie de profesionalidad de hielo, esa especie de profesionalidad inhumana, esa especie de asimilación con un concepto abstracto, de pura compulsación, de pura certificación, que hiciera independiente la cuestión del pragmatismo, la cuestión de, sí, este documento, esta escritura sirvió efectivamente en la compra de esta casa, ¿no? Finalmente la compra se efectuó, y esa escritura que tú habías redactado como notario ha servido, ¿no? Ha servido, tiene un uso. No. O sea, ¿hasta qué punto él tiene que estar preparado para que, habiendo redactado la escritura, en el último momento le digan, oye, mira, hemos destruido la casa, hemos destruido todo, hemos roto toda la casa? ¿Hasta qué punto él tiene que decir, me es totalmente indiferente? Yo ya tengo mi asignación, yo ya tengo mi salario, y aquí está el documento. ¿Qué quieren que haga con él? ¿Lo puedo destruir? Tengo un horno perfecto para destruirlos. O bien tengo una tarifa plana con una empresa destructora de documentos. ¿Puedo destruirlo? A mí me es igual. Yo estoy cumpliendo con mi jornada laboral. Podría ser perfectamente. Es decir, ¿hasta qué punto eso es asimilable con una impecabilidad, una profesionalidad extrema del notario? O bien es asimilable a la inhumanidad más absoluta, a una especie de falta de compromiso con la realidad, de separación, de cisma, de corte con respecto a la realidad, a la realidad del sentido, a la realidad humana, a la realidad al fin y al cabo, la realidad amorosa del cosmos. ¿Hasta qué punto, si ese notario considera que es muestra de gran profesionalidad el simplemente decir, yo hago documentos, me es indiferente si esos documentos tienen utilidad o no, yo estoy dispuesto a destruirlos, impasible, no me afecta lo más mínimo, mi trabajo consiste en redactar esos documentos y en darles validez, yo estoy formado para dar validez a esos documentos, y es lo único que me importa. Por lo tanto, como digo, no sé cómo sería tomado, yo no sé cómo tomarlo, yo no sé, la verdad, no sé, ahora mismo no puedo, me pilláis que no puedo emitir un juicio honesto acerca de si es considerable como gran profesional impecable, o bien es considerable como bestia inhumana, monstruo abstracto, te has sacado de encima, es decir, el sentido, estás vaciado por dentro, estás vacío por dentro, notario, estás vacío por dentro, le podrían decir perfectamente. Volviendo al asunto, si yo, vamos a ver, si yo, una vez hechos, eso es lo que quiere decir, una vez hechos esos minutos, una vez llevados a cabo esos segundos, no hacía falta ni siquiera que fueran minutos, esos primeros segundos, una vez hechos, si yo tuviera ese documento efectivamente preparado, ¿hasta qué punto ahí hay una redundancia? Porque preparar ya es un pre. Hay un pre en el pre. Yo tuviera ese documento preparado, no preparado. ¡Qué mierda! Que has cometido un error terrible. Preparado. ¿Para qué sirve el lenguaje, Miguel? Preparado. Ya contiene el pre. ¿Qué estás metiendo ahí como parches? Si ya es el blindaje perfecto, la palabra preparado, ¿qué le estás poniendo otro pre? ¿Qué clase de neura es esta de preparado? ¿Pero qué tontería es esta? ¿Es posible? ¿Es siquiera posible, pensable, que la formulación, el sintagma preparado tenga en algún caso algún tipo de sentido? ¿Es pensable eso? O sea, no, tengo aquí, tengo las llaves preparadas. ¿Es posible? Sí. No lo sé. No estoy en disposición, otra vez,
pido, por favor, otro aplazamiento, otra suspensión de la emisión de mi juicio con respecto a algo. La primera tenía que ver con... ¿La primera con qué tenía que ver? No, Miguel, con la profesionalidad o no del notario. La segunda tiene que ver con si la formulación tengo X preparado, puede llegar a tener sentido en algún caso, o simplemente es una mera redundancia. O sea, es innecesario siempre colocar un pre delante de preparado. Es decir, pre-preparado, ¿hasta qué punto es un sinsentido radical, absoluto? Es decir, solo tiene sentido en tanto que es sinsentido radical, pero nunca tendrá un sentido práctico. Nunca será preceptivo o propio decir, oh sí, tengo esto preparado, no tengo aquí la llave, por favor, tengo aquí la llave preparada. No, preparado, ¿qué quiere decir? O sea, es previo a esa preparación hay es decir, la preparación, cuidado, no, sí, puede haber un sentido, es decir, la preparación se da en un momento dado, será en un momento dado, y esa preparación que se da en un momento dado, cuidado, puede anticiparse en el tiempo, es decir, darse normalmente, por convención, habitualmente, lo que consideramos, lo que nosotros llamamos con respecto a un proceso cualquiera, su preparación se da en la línea del tiempo, se da en un momento dado, pero puede ser que tú lo hayas preparado antes del momento que tú normalmente determinas como el momento de la preparación. Entonces sí que se podría decir quizá con propiedad que eso está preparado. Está preparado. Ya está preparado de antemano. Está preparado antes de tener que ser preparado. No es lo mismo estar preparado antes de X cosa que estar preparado antes de la preparación. Algo que ha sido preparado antes de lo que debería ser el momento de su propia preparación está efectivamente preparado. Está preparado, perdón, por favor. No nos perdamos aquí. Esto es fundamental, esto es crucial. Por favor, repitámoslo. Algo que normalmente se prepara a las 4 de la tarde, pero no se sabe por qué ha sido preparado a las 3, es algo que ha sido preparado. Es algo que ha sido preparado. Y ahí sí que, yo creo que sí. O bueno, también habrá doctrinas, habrá escuelas que defiendan que no, que simplemente ha sido preparado a otra hora, a una hora más temprana, no ha sido preparado. Es decir, siempre tiene que ser con respecto a una preparación que sí ha de darse a la hora habitual. Es decir, la preparación vendría a ser como una delegación, una especie de avanzadilla de la preparación que se hace normalmente, toda ella a las 4 de la tarde, por ejemplo. Entonces parte de esa preparación que se hace a las 4 de la tarde se hace a las 3, en un caso determinado. Y entonces se puede decir, estos son elementos de la preparación que han sido preparados. Ahora sí, ahora no puedes rebatirme esto. Lo siento muchísimo, nadie puede rebatir esto. Es decir, si la preparación de unas llaves consiste en ponerlas en una mesa, y debajo poner un post-it. Es decir, las llaves y debajo de las llaves está la mesa, está la mesa. Hay un post-it, un pedazo de papel con adhesivo, un post-it, y encima de ese post-it están las llaves. En eso consiste preparar las llaves. Y esa preparación de las llaves se da a las 4 de la tarde, pongamos por caso. Y entonces, si uno, ojo, a las 4 se encuentra con que, no es que se encuentre, sino que ya lo ha dispuesto así, el post-it ya está pegado, porque se pegó a las 3:30, el post-it está preparado. Está preparado. No lo sé, es que está preparado el post-it. Es que seguimos igual. Es que lo siento mucho, Miguel. Es que es rebatible. Es rebatible. Aún es rebatible. La tesis de que la formulación preparado puede tener algún sentido o lo tiene, todavía es rebatible. Porque claro, el post-it, aunque lo hayas colocado antes de lo habitual y que sea una parte de un proceso de preparación que se ha, adelantado, ha servido como de avanzadilla, ese post-it ha sido preparado igualmente con respecto a la preparación del resto. Es que no es preparado. Es que claro, no es posible preparar algo. Es que no es posible. Bueno, no lo sé. No es mi función, no es mi responsabilidad tener que elucidar, tener que finalmente agotar el razonamiento en absoluto. O sea, este podcast no nace en absoluto con la voluntad de aportar respuestas, aportar soluciones, aportar, respuestas fundadas y rebatibles en absoluto, sino todo lo contrario. Es una mera canalización de energía a través de palabras, y todo son excusas. Y yo, de verdad, me desresponsabilizo del rigor, me desvinculo de cualquier tipo de voluntad o servicio de rigor, ¿no? Voluntad de rigor. O sea, no hay ningún rigor. Si ahora quiero decir simplemente que, lo del notario, no lo he dicho, no he hablado de ningún notario, no se ha pronunciado la palabra notario hasta este preciso instante, no se
se ha pronunciado en este podcast, en todos los momentos, o sea, todos los momentos anteriores a este. No se... Probemos sin amplificación, ¿vale? Porque no se entiende muy bien. Vale, ¿Te va bien o no? sí. ¿Vale? Entonces cuando yo toque, tú dejas de hablar si quieres, pero creo que se irá mejor. O sea, vais a apagar el micro. Y yo creo que sí, la amplificación, probémoslo, ¿vale? Como lo hicimos ahí Sí, arriba, sí, ¿vale? no te preocupes, yo sigo... Sí, sí. Cuando me digas, ¿eh? Bien, bueno, ha habido una interrupción, una cuestión técnica completamente ajena al desarrollo de este discurso. Yo simplemente estaba diciendo, yo no suscribo ningún tipo de voluntad rigurosista, no suscribo para nada eso. Es decir, que este podcast, como decía antes de ser interrumpido, si yo ahora simplemente dijera, yo la palabra notario no la he empleado en ningún momento anterior en este podcast, en este capítulo. No lo he empleado, no he empleado la palabra notario. Yo no he dicho, no ha salido la palabra notario de mi boca. Aunque vosotros, como oyentes, dijerais, claramente está mintiendo. Por favor, ¿por quién nos toma? ¿Qué es esta mentira crasa? No hay ningún tipo de estrategia para solidificar esa mentira. O sea, claramente es una mentira insultante, una mentira flagrante. O sea, ¿cómo se atreve a decir, después de haber explicado una larga historia, de haberse centrado casi única y exclusivamente en la figura del notario, cómo se atreve ahora a decir, es que no he dicho jamás la palabra notario, perdón, no he dicho jamás la palabra notario. La palabra notario no ha existido. Es decir, no se ha empleado la palabra notario, ¿no? O sea, es decir, pero yo podría hacerlo. O sea, yo podría decirlo perfectamente. No he dicho la palabra notario. No he dicho la palabra notario y no pasa absolutamente nada. Es decir, es totalmente independiente. La cuestión de si yo en un momento dado miento flagrantemente, no pierde nada, no pierde ningún tipo de estándar, no se pierde nada. Da igual, yo podría decir, el podcast acaba de comenzar, llevo 3 segundos. Me llamo Ramón, llevo 3 segundos. Podría decirlo perfectamente y no habría ningún problema. No habría ningún problema ético. Yo puedo decir cualquier cosa aquí y no tiene que ajustarse a ningún tipo de realidad, ni siquiera a la realidad interna de este podcast. Yo puedo cambiar radicalmente de tema sin tener que dar ninguna explicación de por qué he cambiado de tema. Es decir, yo ahora, en el instante siguiente, yo podría directamente, pues eso, simplemente ignorar el curso de discurso que he ido siguiendo hasta ahora, ignorarlo, dejarlo y pues fingir que, pues yo qué sé, que estoy inmerso en otra explicación que no se ha dado. Es decir, fingir que de repente en el instante siguiente, como una especie de fallo de montaje, pues yo estuviera como in media res de algo que nunca existió. Es decir, in media res de una res que nace como algo que nace ya in media res. Es decir, lo podría hacer perfectamente. Es decir, directamente, pues, tal como se está hablando ahora, lo de estar diciendo, las flores, todas las flores han sido quemadas, como dijimos antes, ya está, toda esa parte del proceso está efectuada de forma impecable por un equipo de profesionales, han quemado con un lanzallamas todas las flores, y entonces ya viene la tercera fase, que es la que habíamos convenido llamar la fase del mutismo, es decir, ¿entendéis, no? Es decir, puedo fingir, ¿no? De un momento a otro puedo cambiar de tema radicalmente hasta el punto de fingir que no solo que cambie, es decir, que no pasa nada con cambiar de tema, sino que el tema al que yo salto, ese tema no tiene ninguna relación, es decir, que tiene una relación con un pasado que no se ha dado, que no existe. Podría hacerlo, y ninguno de vosotros tendría derecho de pedirme explicación. Ninguno de vosotros tendría derecho de pedirme ningún tipo de explicación de, pero estos cambios que haces, pero esto es mentira, pero lo que sea, no sé, ninguna. O decir, pero esto, la cuestión está del término preparado, yo lo he estudiado con profusión y te equivocas. No hay posibilidad de error, aquí.
Es decir, en el momento en que no hay nada verdadero y no hay nada falso, aquí en este podcast no hay posibilidad de error. Puedo decir cualquier cosa. Puedo, y esto se sabe perfectamente porque se ha jugado. Puedo incluso decir, soltar significantes que no tengan ningún sentido, que sean como jirones de palabras, y las puedo afirmar y no tengo que dar ninguna explicación. Yo puedo decir based, de repente, based, y no tengo que dar más explicación que la pura designación posterior de acabo de decir based. Pero no tengo que pedir disculpas ante nadie. No tengo que decir, disculpadme, ya sé que esto es un poco intempestivo, que esto ha aparecido como de la nada, repentino. Estábamos hablando de otra cosa y de repente ha aparecido el término based. Yo no tengo en absoluto que daros una especie de justificación. En absoluto. O sea, yo puedo decir based en el momento que sea. Incluso puedo decir, y cuando esperáis que diga based, puedo decir otra palabra. Es decir, yo digo, yo puedo decir based en el momento de que quiera. Yo puedo interrumpir mi hilo de discurso y decir based en el momento que quiera. ¿Entendéis? Puedo decir that en el momento que quiera. Y entonces unos diréis, pero no estabas hablando de la palabra barets. No estabas hablando de la palabra barets, estabas hablando de la palabra based. Y ahí otra vez yo diría, ¿y qué? Ya sé que hay una incoherencia. Yo lo sé perfectamente que hay una incoherencia. Si yo en vez de decir based digo baret. Digo, no, yo puedo decir la palabra based en el momento en que quiera. Puedo interrumpirlo todo. Puedo decir la palabra baret como si estuviera otra vez diciendo la palabra based. Yo digo, puedo decir la palabra baret y otros diréis, no, ha dicho based, está hablando de la palabra based, no de la palabra baret. ¿Qué es este cambiazo que me han dado? Yo diré, no es un cambiazo, no es nada. Lo siento mucho. Yo no me responsabilizo de lo que digo. Lo siento mucho. O sea, hay gente que dirá, por favor, un poco de coherencia, ¿no? O sea, si estás hablando de la palabra based, no la sustituyas cada vez que la nombres. Si tú estás ejemplificando, estás designando una palabra, esa palabra y no otra, no me la cambies cada vez que la designas, ¿no? Esto es como alguien que se está refiriendo a una silla, y cada vez que pronuncia la palabra silla, dice mesa, la va alterando. Dice, no, la palabra silla se compone de unas letras que tal y cual, hay una ella y tal, es lo que tiene la palabra mesa, que se compone de unas letras. Y dice, no, estabas hablando de la palabra silla. Y diré, bueno, ¿y qué? Pero es que no estamos en un podcast de lengua, no estamos en un podcast de clases de lengua, en absoluto. O sea, yo si quiero directamente sustituir una palabra crucial y la única que tiene sentido por otra que no tiene sentido, lo puedo hacer y nadie está legitimado para darme ningún tipo de explicación. Ningún oyente puede venir, dejaste un hilo sin cerrar, te dejaste algo abierto. Pero ¿tú crees que yo tengo que decirte a ti, perdón, tengo que pedirte algún tipo de disculpa porque yo en tal capítulo no terminé de desarrollar, no se sabe qué cuestión? Pero ¿tú dónde te crees que estás? ¿Tú qué clase de podcast crees que es esto? ¿Tú crees que esto tiene sentido? Esto no tiene ningún sentido. Yo podría perfectamente sufrir un olvido ahora mismo, una especie de accidente cerebral, un olvido, y seguir hablando con máxima intensidad y seguir diciendo lo que fuera, y sería tan válido como la historia del notario, sería tan válido como los primeros minutos, da absolutamente igual, mientras se mantenga el principio de energía, que es el único principio que rige sobre este podcast, el único que yo tengo que observar efectivamente, el principio de autorreferencia, sí, el principio de ininterrumpibilidad, desde luego, pero básicamente lo único importante es la energía, el principio de vehemencia oratoria, articulación al máximo, es decir, el discurso jamás será tranquilo, el discurso jamás será reposado, el discurso jamás será flojo, el discurso jamás será lánguido, no, siempre estará articulado con vehemencia, con independencia del contenido de ese discurso. Lo único con lo que se ha de cumplir es con una vehemencia. El contenido es absolutamente, despreciado, denigrado. El contenido no importa, no me importa el contenido. No tengo absolutamente nada que decir aquí. Esto es una operación física, esto no es una operación intelectual, esto es una operación física. Esto es más parecido a un deporte que a ningún tipo de sentido. No, esto no es cultura, esto es deporte. Es una actividad física.
no está involucrado. Está involucrado el sistema neuronal, desde luego. Está involucrada la capacidad de hablar. Sí, también lo está en el fútbol. También tienen que decirse cosas. También tienen que emplear discurso. Y en ningún momento se habla de que el fútbol sea cultura, porque hablen entre ellos para pedirse el pase, para pedirse, por favor, ve por ahí la banda, estoy solo, tal. Ahí también hay lenguaje. Claro, si tú a eso lo grabas y luego lo vendes como un podcast sobre fútbol, no va a ser cultura por ese motivo. No, es el discurso que están manteniendo los futbolistas entre sí para preparar, para organizarse estratégicamente durante el juego. Y aunque ese discurso tenga la forma, efectivamente, de discurso, de lenguaje, eso no lo convierte en cultura. Así como este discurso está más cerca que el tipo de actividad física, aunque haya lenguaje involucrado, que un discurso que tenga sentido. Un discurso que a mí que yo esté exponiendo algún tipo de cuestión que a mí me interese, algún tipo de saber que yo tenga, un saber que yo posea, en absoluto. O sea, yo aquí, por favor, esto es simplemente el ejercicio físico del lenguaje, no el ejercicio psíquico del lenguaje en el sentido ético, ¿no? En el sentido de, no, claro, es que se está explicando, no se sabe qué mensaje tiene. No, es que incluso este mensaje de que esto no es cultura, esto es un puro ejercicio físico, incluso este mensaje no me responsabilizo de él. Es decir, lo puedo negar en cualquier momento, da igual, puedo decir, no, lo siento, estaba bromeando. Es mentira, todo lo que he dicho hasta ahora es mentira. Claro. Mientras haya discurso, mientras haya algo que articular, ya me va bien, me da igual. Es decir, hay un chaqueterismo absoluto. No hay fidelidad a ninguna idea que no sean las ideas físicas de ininterrumpibilidad, energía. ¿Son conceptos físicos? ¿No son conceptos morales? Ininterrumpibilidad, energía, autorreferencia. Seguimos en el terreno de la física. Ininterrumpibilidad, autorreferencia. Todo eso son conceptos, físicos. No son conceptos, digamos, no son conceptos a los que yo tenga que guardar algún tipo de fidelidad. No hay nobleza que valga aquí. No hay nobleza que valga aquí. Aquí simplemente hay un lanzar una pelota mojada a una pared una y otra vez. Y la pelota se queda pegada en la pared. Se queda adherida a la pared. Y no cae. Y uno tiene que volver a lanzarla. Y la pelota no cae. No cumple como pelota. Era un pegote amorfo que ha quedado adherido a la pared. Y yo pensaba que era una pelota. Algo así es esto. Uno cree, la palabra, lo que está diciendo, llega a buen puerto, cumple finalmente con su vocación de sentido. No, porque se queda pegada a la pared. Se queda pegada y no hay nadie para recogerla. Se queda ahí pegada. No hay nadie para recogerla. Y el lanzador no va a ir a recogerla. Y la pelota sigue pegada en la pared. Y ahí estamos. Y es esa situación. Se lanzó una pelota hace años, quedó pegada a la pared. Primero estaba ahita de líquido, ahita de, viscosidades. Quedó adherida, merced de esos fluidos, a la pared. Finalmente se secó, hizo algún tipo de ventosa, y ahora es un pegote seco pero adherido. No sé por qué clase de leyes de la física, no tengo por qué justificarlo físicamente, pero ese pegote está ahí seco, como una especie de asidero de rocódromo, y aquello que fue concebido como pelota, ahora ya no lo es, ahora es un pegote duro, y hay un lanzador que está completamente paralizado desde el momento en que lanzó ese papel. Hay un lanzador que está esperando, inoperante, incapaz de darle una solución a eso. Hay un lanzador que está, observando ese pegote y diciendo, a ver, yo esperaba que esto hubiera rebotado hace años, que se quedó adherido a la pared. Yo no voy a ir a recuperar esa pelota, no voy a iniciar ningún tipo de maniobra para que me repongan esa pelota, para que me traigan otra pelota. No lo voy a hacer. Simplemente me voy a quedar contemplando, mirando fijamente a ese pegote y preguntándome, perplejidad, no simplemente estupor. Yo esperaba que esto retornara, no ha retornado, pero yo, en tanto que lanzador de esa pelota primigenia que ahora mismo ha devenido un pegote duro, una especie de asa, de agarradera, de rocódromo, yo
me encuentro impotente, inoperante, ignorante, no puedo hacer nada, lo siento, simplemente mantenerme en este estupor y cantar ese estupor, ¿no? Cantar esa especie de imposibilidad de, oh, por favor, no, es que no voy ahí, por favor, cagado y meado está cagado y meado y completamente demacrado porque no ha recibido alimento, no se ha movido del sitio, simplemente está planteando el estupor que le supone que esa pelota no haya retornado rebotada de esa pared y él no va a recogerla. Lo único que hace es expresar lingüísticamente el estupor, la perplejidad, el momento de cul-de-sac, ese momento de callejón sin salida, ese momento de, bueno, yo dudo, tengo serias dudas, viendo cómo se está comportando ese pedazo de materia que yo lancé a la pared, han pasado años, viendo cómo se está comportando, es decir, persiste, mineralmente. Ya está. Abre aquí. Ya está, ¿no? Bien, sí, segunda sesión, bueno, directamente, Miguel, sin más preámbulos, directamente. Es decir, existe una posibilidad de empezar más directamente, si cabe, de lo que ya se ha comenzado. Es decir, lanzo esa pregunta, directamente la lanzo. Por ejemplo, no, para entenderlo, esta pregunta que me he hecho, de si existe la posibilidad de empezar más directamente de lo que se ha empezado esta segunda sesión, existe la posibilidad de lanzar la pregunta de si existe la posibilidad de empezar más directamente la segunda sesión, existe la posibilidad de lanzar esa misma pregunta más directamente de lo que se ha lanzado ya. Es decir, no, porque claro, si alguien dice, atención, lanzo esta pregunta, 2 puntos, y lo que viene a continuación de los 2 puntos es la pregunta misma que ha sido anunciada, cuyo lanzamiento ha sido anunciado, ¿existe una forma de lanzar esa pregunta más directamente? Cabe responder. A eso cabe responder. Bueno, puede uno ahorrarse el preámbulo de anunciar que va a lanzar una pregunta. Es decir, directamente, inopinadamente, abruptamente, repentinamente, sin previo aviso, uno puede lanzar la pregunta. Pregunto. Dado ese lanzamiento a traición, dado ese lanzamiento a ciegas, ¿es posible aún más directamente lanzar esa pregunta? No es posible. En términos acústicos, no es posible. Es decir, claro, es que hay un directamente irreductible, es decir, hay un directamente que ya no puede ser más directo, con respecto a el acontecer de determinados sucesos. Esos sucesos, si acontecen directamente, eso tiene un límite. Lo directo tiene un límite. Por ejemplo, en el caso de decir, por ejemplo, la palabra hola, por ejemplo, ¿no? Yo puedo decir, voy a decir la palabra hola, atención, 1, 2, 3, hola, entonces uno podría decir, hay una forma más directa de decirlo, y es ahorrarte la cuenta hasta 3 previa a decir finalmente la palabra hola. Sí, vale, de acuerdo, entonces yo puedo decir, voy a decir la palabra hola, sí. Entonces podría venir otro y decir, también puestos a ahorrarnos preámbulos, puestos a aumentar la directibilidad, puestos a aumentar la cualidad de directo, la cualidad de directo de la aparición de la palabra hola como suceso en la línea temporal, puedes ahorrarte el anuncio de que vas a decir la palabra hola y simplemente, sin avisar, puedes decir la palabra hola, directamente, o sea, hola. Entonces, una vez alcanzado esa forma de directo, esa intensidad de inmediatez, lo repentino absoluto de la palabra hola inopinada, cabe preguntarse si hay una forma de decir hola de forma más directa. Creo que no me equivoco cuando digo que creo que no. Creo que no me equivoco cuando digo que creo que no. Es decir, me equivoco al decir que creo que no. Es decir, no me equivoco al decir que creo que no. Quizá me equivoque al decir que no. Quizá me equivoco
si doy lo negativo, doy una negativa por respuesta a la pregunta de si existe una forma más directa de decir hola sin preámbulo. Entonces digo, creo que no me equivoco cuando digo que creo que no. Y con eso me refiero a que no me equivoco en que todavía existe un remanente, un residuo de duda que me hace anteponer cautelarmente la partícula, el verbo creo que no. Ahí estamos en lo cierto. El no a secas, es decir, el no a secas, yo no lo tengo tan claro. Es decir, casi seguro, casi al 100%, estoy casi seguro de que no hay una manera más directa de decir la palabra hola directamente. Es decir, no puede, o sea, si tú directamente dices la palabra hola, no hay una forma más directa de decirla que directamente decir la palabra hola. Creo que esto es así, pero lo creo. Es decir, no puedo afirmarlo categóricamente sin el creo delante. Por eso digo que creo que no me equivoco. Es decir, no me equivoco cuando digo que creo que no me equivoco, pero quizá me equivoque si digo que a secas no. Es decir, no, hay una distinción que quizá algunos me consideren cobardía, ¿no? Es decir, tú en el fondo piensas que realmente no es así, pero te cubres las espaldas, total, claro, no pierdes nada, al decir que son todo beneficios. Al decir creo que no, siempre quedas como la persona como que duda de sí misma, la persona que dialoga consigo misma, como no, al anteponer un creo en estas cuestiones siempre te deja mejor que no anteponer el creo, siempre. Entonces, claro, uno puede acusarte de cobardía, uno puede acusarte de, bueno, claro, esto, así cualquiera, ¿no? Todo el rato le pones el caveat este de creo que, no, pero a ver, tú en realidad piensas que no sin el creo. Por lo tanto, te equivocas al decir que crees que te equivocas y no te equivocas al decir que no directamente, sin el creo. Por lo tanto, por favor, o sea, que quede clarísimo esto. No quiero ningún tipo de error, no quiero ningún tipo de cuestionamiento, no quiero ningún tipo de error. Por favor, que quede clarísimo esto, cuando yo, de verdad, en mi fuero interno, en mi esencia más profunda, pienso que no existe una forma, un modo de decir la palabra hola inopinadamente más inopinada que simplemente decir la palabra hola inopinadamente. No creo, o sea, simplemente no creo que, o sea, no se puede, o sea, si alguien se propone decir la palabra, bueno, podría, sí, vamos a ver, podría aparecer una teoría que dijera, uno puede decir la palabra hola incluso sorpresivamente para sí mismo, es decir, sorprenderse a sí mismo diciendo la palabra hola, es decir, que la palabra hola emerja como un automatismo, que uno no se haya propuesto decir la palabra hola y se sorprende a sí mismo con la palabra hola entre los labios, es decir, diciendo la palabra hola. Entonces, si a ese automatismo inopinado, si a esa especie de brote de la palabra hola, brote inopinado, incluso para el sujeto que la ha pronunciado, a eso lo consideramos una aparición aún más directa que la palabra hola como, bueno, un acto de la voluntad, es decir, la pronunciación de la palabra hola como un acto de la voluntad, es decir, yo he querido decir la palabra hola, yo me he planteado en silencio, obviamente, sin avisarlo, porque estamos hablando de la forma más directa de decir la palabra hola. Si yo me he planteado decir la palabra hola de manera directa, ¿hasta qué punto? Es decir, no, vamos a ver, es decir, existe la posibilidad de pensar que un automatismo, es decir, el afloramiento de la palabra hola a espaldas del sujeto que la está pronunciando, como una especie de espasmo muscular, como una especie de mandato o de sugestión hipnótica, como si yo hubiera sido hipnotizado y me hubiera sugestionado para, en un momento dado, tú vas a decir la palabra hola, y a tu yo consciente le va a parecer algo ajeno, algo como una especie de cuestión que ocurre como a traición, como que tú te vas a ver como, no sé, poseído por el acto de decir la palabra hola, porque antes previamente pues te han sugestionado para ello. Entonces, yo lo que digo es, puede existir una línea de pensamiento que diga esa aparición como inconsciente, como sugestionada por hipnosis, esa operación de soterramiento de los fundamentos de voluntad que te hacen decir la palabra hola, es decir, ese ocultamiento para una parte del yo se va a decir la palabra hola a tal hora, hasta qué punto esa forma es más directa, esa forma de decir hola es más directa que decir la palabra hola habiendo pensado en decir la palabra hola. ¿Hasta qué punto estamos en un
bueno, es que ocurrió de una forma más directa porque yo no... Es decir, ahí ya yo creo que hasta qué punto esa línea de pensamiento ya es una cuestión de opinión, es una cuestión de interpretación, no tanto una cuestión de, sí, realmente es así, materialmente es así. Es más directa la forma de decir la palabra hola por medio de una sugestión hipnótica previa que borre de la conciencia del sujeto el afloramiento de la palabra hola, a decir a que el sujeto, sin haber sido sugestionado hipnóticamente, diga directamente la palabra hola, obviamente habiéndose propuesto decir la palabra hola, aunque no lo haya anunciado exteriormente. Vale, pero ya digo, eso es una cuestión de interpretación, ¿no? No creo que si en la etimología o en el significado profundo de la palabra directo o directamente, no creo que blandiendo ese significado se pueda argumentar objetivamente que aquel que dice la palabra hola, hipnotizado, sin saber qué iba a decirla en ese momento, es decir, supuestamente, no sé ni si he sido hipnotizado, estoy aquí, no sé, yo creo que no he sido hipnotizado, creo que estoy simplemente discurriendo, estoy existiendo de forma normal, no he sido hipnotizado en mi vida. Creo que no hay ningún mensaje en la bandeja de entrada de hipnosis. No, creo que no he sido hipnotizado. No he recibido ninguna orden. Yo dudo, nunca en mi vida he sido hipnotizado, pero lo ha sido, ¿no? Entendemos que lo ha sido y también le han dicho, bórrale a tu yo consciente la conciencia de este proceso de hipnosis. Y entonces él va por la vida como si jamás hubiera sido hipnotizado. Y ha sido hipnotizado para no solo olvidar esa sugestión previa, sino para decir a tal hora la palabra hola. Entonces, esa persona dice, hola, yo no sé hasta qué punto la aparición repentina, directa, inopinada, incluso para el sujeto que la pronuncia, de la palabra hola, cogiendo el diccionario, cogiendo a lingüistas, cogiendo a gente, a académicos de la lengua y del lenguaje, cogiendo a sociólogos, cogiendo incluso a un gabinete formado por miembros de personas de varias disciplinas. Si se podría dictaminar que materialmente, entendiendo la palabra directo por X cosa, si objetivamente aquel que dice la palabra hola a su pesar o para su sorpresa porque ha sido hipnotizado, la está diciendo más directamente que aquel que la dice directamente, pero conscientemente directamente. Aquel que la dice habiendo pensado, es decir, no lo sé porque yo no soy académico de la lengua, yo no puedo hablar con propiedad aquí, pero digo, ahí cabría un cuestionamiento de sí, de esa imposibilidad de decir de forma más directa la palabra hola que simplemente diciéndola de forma directa, sin anuncio previo, sorprendentemente. Bueno, simplemente lo dejo ahí, por favor, Miguel. O sea, este tema ya está aparcado. Este tema está agotado, Miguel. O sea, de verdad, no tengo ninguna voluntad de seguir hablando de la palabra hola, de las condiciones en las que se puede decir la palabra hola más o menos directamente. O sea, este tema es agua pasada. Está aparcado, totalmente. Estamos en otra cosa, Miguel. No me acuerdo de nada, Miguel. Estamos en otra cosa. Pero, Miguel, todavía sigues con esa mierda de la palabra hola. Todavía estás ahí engarzado. Pero, por favor, Miguel, estamos en un nuevo mundo. Estamos en una nueva realidad. Ahora, ¿qué rige? Pues esto. Gente que blande, gente que viene un poco a jactarse de una frescura, de una novedad, de un nuevo rollo, de un cambio de rollo, de un cambio de rollo que rompe con lo anterior. Absolutamente con lo anterior. Un cambio de rollo que es un divorcio absoluto, una ruptura de aquello que hubiera antes, un olvido, una represión, un borrado, una eliminación de aquello que hubiera antes, con respecto a, es decir, esa especie de aniquilación de aquello que hubiera antes, con respecto a lo que hay ahora. Entonces esa gente se jacta de la frescura de lo que hay ahora, precisamente, en tanto que ha roto con lo de antes. Y entonces estamos en eso ahora, en gente que me interpela, gente que soy yo, soy yo difractado en otra gente que me interpela y me dice, oye Miguel, todavía estás con esa mierda, que yo ni siquiera me acuerdo de qué mierda es, porque yo estoy bajo una nueva luz, estoy en otro medio. ¿Todavía estás en eso? O sea, estamos en otra cosa, estamos en un nuevo mundo. Estamos en una nueva realidad. Estamos bajo una nueva luz, Miguel. ¿Todavía sigues con aquello que estuviera estudiado? Pero mira cómo ha cambiado todo, Miguel. Se ha modificado radicalmente.
radicalmente el tablero, todo se ha modificado y tú estás todavía con no se sabe qué vestigios que todo el mundo ha olvidado ya. O sea, todo el mundo aquí simplemente eres el único cordón umbilical con un pasado que ha sido totalmente obliterado, totalmente borrado. Eres el único puentecito endeble con un pasado que ha sido obliterado, totalmente borrado. Eres tú. Es que tendríamos que matarte a ti. Tendríamos que quemar ese último puente, podrían decirme perfectamente. Vamos a untar ese puente, lo vamos a untar de benzoil. Ese puente que eres tú en tanto que vinculado con no se sabe qué discusiones sobre la palabra hola, ese último puentecito, esa última pasarela que eres tú, en tanto que anclado por una especie de cordón umbilical putrefacto a la discusión acerca de la palabra hola y no se sabe qué asuntos de lo directo y lo no directo. ¿Por qué no quemamos ese puente que eres tú? Porque el resto de gente está fuera, están en otra cosa, están en otra movida completamente distinta. We are under the new world, we are under the new light. No, de verdad, o sea, estamos iluminados por una luz nueva, una luz inédita, una luz que ha aniquilado, que ha quemado todo rastro de lo anterior a el atrenimiento de esa luz. Una luz que ha barrido, ha cremado, una luz que ha cremado cualquier pasado. Entonces estamos todos imbuidos, estamos todos inundados de esa luz, excepto tú, Miguel, no, es lo que me estoy diciendo, es decir, excepto tú, Miguel, que eres la última pasarela que une con no se sabe qué cuestiones de las que no queremos saber nada. Es que no queremos que nos pongas en antecedentes. Precisamente queremos eliminarte para que no nos pongas en antecedentes. Es que no nos interesa en absoluto lo que había antes de nosotros. Es que, de verdad, o sea, tendríamos que quemarte a ti. Tendríamos que quemarte en tanto que puentecito, en tanto que pasarelo. Tendríamos que quemarte a ti. No nos interesa en absoluto lo que nos traes del pasado. ¿No ves que hemos roto absolutamente con lo que había antes de la rotura? ¿No ves que hemos roto absolutamente con lo que había antes de la ruptura? Y eres tú el que vienes a mancillar. Eres tú, precisamente, ese trozo de carne putrefacta, ese trozo de carne seca, esa especie de apéndice, ese apéndice digamos que prolapsa, ese apéndice que prolapsa del pasado, eres tú, ese apéndice que prolapsa del pasado y penetra en un futuro o en un presente absolutamente nuevo, absolutamente que empieza de cero, un presente, un borrón y cuenta nueva, un reset absoluto, a excepción de ese apéndice asqueroso que eres tú, Miguel, y tu discusión acerca de no se sabe qué mierdas, que no queremos oír, es que no quiero que me expliques que si hola y no sé qué, ya hemos oído, ya nos maldecimos por haberte oído un poquito de eso. Es que precisamente era inevitable oírte para identificarte como único cuerpo extraño, único remanente del pasado. Es decir, hemos tenido a la fuerza que oírte hablar de la palabra hola, e identificar eso como no nuevo, es decir, como algo precisamente nuevo. Es algo nuevo en tanto que es no nuevo, es algo nuevo en tanto que está unido a algo que ha dejado de suceder. Es decir, hemos tenido que oír un poco, o sea, era inevitable. Alguien tenía que escucharte para poder identificarte como algo a eliminar, algo a no escuchar. Pero teníamos que oír un poco de demo. Teníamos que verte en esos jardines hablando acerca de la palabra hola, para poder identificarte como algo no nuevo, como algo que viene de un pasado que nos hemos esforzado en aniquilar. Por lo tanto, nos maldecimos por haberte tenido que oír, pero es que no había otra forma de identificarte. Y ahora sí, no vamos a oír nada más de lo que... O sea, no queremos saber nada de lo que tengas que contarnos acerca de... la palabra hola. No, es que me da igual, es que de verdad, ¿sabéis lo que vamos a hacer? ¿Sabéis? Bueno, tú desde luego me da igual, pero... Os digo a vosotros, compañeros, que son los otros que estaban jactándose de ese infinito que han rodeado al Miguel que traía la discusión pasada. Dicen, ¿sabéis qué vamos a hacer? Vamos a inmolarnos después de haberlo eliminado a él como último depositario de un contenido del pasado. Nosotros nos vamos a inmolar y moriremos con esa demo que escuchamos.
esa demo, ese pequeño apéndice putrefacto que hemos tenido que asumir, que hemos tenido que introyectar, que hemos tenido que escuchar, ese apéndice putrefacto morirá, esa demo de apéndice putrefacto morirá con nosotros cuando nos inmolemos, y otra vez se restituirá la novedad absoluta, la luz que lo quema todo de novedad, ya habrá sido por fin eliminado con nosotros como últimos mártires, los últimos mártires, los que tuvieron que interactuar con esa ponzoña del pasado, los que tuvieron que, a fin de identificarla, pues, de alguna manera, pues, tuvieron que probarla. Es que claro, no es posible la estanqueidad absoluta, es posible, pero no es posible sin un mínimo de contacto. Es decir, si hay que crear una estanqueidad absoluta, una parte de sacrificarse, y esa parte es la que ha estado en contacto con aquello con respecto a lo que se quiere crear, esa estanqueidad absoluta. Y nosotros, por mucho que nos pese, nosotros, pobres de nosotros, hemos estado en contacto con ese objeto extraño venido del pasado que era Miguel. Entonces nosotros tendremos que sacrificarnos. Pero después de nuestra muerte, quedarán los nuestros, ajenos a lo que ha pasado aquí, ajenos a la infamia que ha pasado aquí, que era la de encontrarnos con este asqueroso pobre diablo que no ha sido borrado de la faz de la tierra y no se sabe por qué aún estaba discutiendo un asunto periclitado, un asunto que nosotros, como digo, desafortunadamente hemos tenido que oír para poder luego decidir aniquilarlo. Con nosotros morirá ese último vínculo, pero quedará por fin la estanqueidad. Ha sido un error que estuvieras aquí, supuestamente tú deberías haber sido reseteado como el resto, pero no sé qué ha pasado. Te has metido ahí como en unos jardines, te has metido como en unos recovecos, y no, el rayo, no sabe por qué, el rayo no te ha encontrado. El rayo ha ido barriendo. ¡No! Y a ti no te ha encontrado, porque estabas detrás de un seto raro. Estabas detrás, había un laberinto. Estabas ahí en un recoveco precisamente. Estabas igual, tú eras un apéndice, en tanto que estancia que no ha sido visitada por el rayo aniquilador. Tú eras un apéndice, tú eras apéndice en dos sentidos, en el sentido de algo que penetra, un apéndice de un pasado nauseabundo que penetra en un futuro de gloria lumínica. Eras apéndice en ese sentido, pero también eres apéndice en el sentido de que esa luz, ese rayo de luz que lo barre todo, no te pudo encontrar porque eras el recoveco último, a donde no pudo penetrar esa luz tan potente. Por eso tenemos que eliminarte como error, como, equivocación. No fue perfecto. Pensábamos que ese rayo, el rayo aniquilador, era perfecto y había realmente reseteado a todas las criaturas vivientes, y todas las criaturas vivientes por fin estaban en un borrón y cuenta nueva, estaban empezando de cero, pero de verdad, habían perdido toda la historia, toda su dimensión histórica, la habían perdido, había sido de verdad borrada, pero no, quedó ahí el pelito, la cosa quedó, pero una solo. Estamos convencidos. Claro, tú ahora puedes decir, ¿cómo sabéis que yo soy el único apéndice? Quizá ahora os elimináis y que con la gran alegría de por fin hemos liberado a los nuestros, de tener que estar en contacto con el pasado. Pero, ¿cómo sabéis que tras vuestra muerte de repente nos surge otro pobre diablo como yo en otro jardín, hablando de no se sabe qué cuestiones, hablando de esto mismo quizá, no lo sé, y entonces otra gente que vosotros creéis que habréis salvaguardado para siempre, otra gente tendrá que lidiar con ese trozo de tóxico, con ese trozo de podredumbre, tendrán que lidiar con él, tendrán que decir, ¿tú quién eres? ¿Qué estabas hablando? ¿No estás celebrando la novedad absoluta? ¿Con qué clase de historias del pasado estabas enzarzado?
qué estabas hablando? No, y se verán en la misma. Es que vosotros no sabéis si ya se ha dado esa situación antes. Es decir, ese es el argumento que tú puedes emplear contra nosotros, Miguel. Es decir, que quizá antes de este momento infausto, este momento tan grave en el que nos estamos planteando en eliminarte a ti y inmolarnos, quitarnos la vida a nosotros con tal de que el resto de la sociedad avance ya de forma absolutamente pura y aséptica hacia ese futuro grado cero. No sabéis, tú podrías argumentar, no sabéis si ya ha ocurrido, no sabéis si va a seguir ocurriendo hasta que no quede nadie, hasta que todos sean borrados. Vais a ir, quizá os vais a ir inmolando ingenuamente, tontamente, pensando, no, con nosotros se acabó, somos los últimos, ya está, con nosotros se acabó, y ya no queda nada. Quizá ha habido cientos de grupúsculos como vosotros que se han inmolado igual, pensando, ya está, se acabó, había una imperfección, pero la hemos arreglado. Morimos como mártires desconocidos, mártires de los que no se sabrá por qué murieron, pero morimos felices porque gracias a nuestra muerte avanzó el resto de la sociedad, no sé qué. Morimos como los últimos que han sido embrutecidos por un apéndice, que tal. Pero no sabéis, claro, como precisamente murieron sin transmitir a nadie más esa infamia, no sabéis si ya ha ocurrido un montón de veces y si ocurrirá un montón de otras veces. No sabéis si hay otros como yo. Y entonces, poco a poco, como digo, capsularmente, vais a ir exterminando vuestra sociedad lumínica. La vais a ir, sí, y además sin saberlo, sin comunicar ese exterminio. Va a ser un exterminio mudo. Vais a ir encontrándoos gente hablando de algo que no tiene que ver con esa novedad, diciendo, pactando entre vosotros que no salga de aquí, lo matamos y nos suicidamos nosotros, pero el resto queda limpio. Y poco a poco, pero claro, como no se le comunica a nadie eso, otra vez aparece otro pobre diablo que estaba en otro recoveco, en otro apéndice, y ese otra vez vuelve a cagarla, vuelve a encontrarlo, además adoptaréis la misma solución, adoptaréis la misma solución, todos creeréis haber llegado a la solución, o sea, una solución única, una solución genial. No solo nosotros hemos dado con la salida del laberinto, ¿no? Nosotros hemos encontrado la forma de solucionarlo. Pero no, porque todos os comportaríais del mismo modo. Gente distinta de vosotros llegaría a la misma conclusión. No sois tan únicos. Y entonces, como esas decisiones no se comunican y simplemente de la noche a la mañana va desapareciendo gente. Gente que se va sacrificando, mártires desconocidos, como digo, pero poco a poco, adentelladas, hasta que no quede ninguno de vosotros. Y esto no lo podéis saber con certeza. ¿Por qué? Porque para saberlo tendríais que explicárselo a alguien, y entonces ese alguien se vería involucrado y también tendría que morir con vosotros, y entonces no lo podéis saber. Entonces morís con la duda de, ¿somos realmente los últimos? ¿Somos los últimos contagiados de esta mierda? ¿O quizá aparecerá otro individuo del pasado otra vez en otro seto, ahí en otro recoveco, en otra pradera otro? No lo podréis saber. Por eso digo, eso es un argumento posible. Todo el rato he estado hablando yo del bando de los malos. No, esto ya sé, es que eres incapaz de urdir este contraargumento contra nosotros. He tenido que urdírtelo a ti. He tenido que urdírtelo yo a ti, cuando tú quizá no se te había pasado por la cabeza. O sea, te estoy dando una posibilidad de salvación. Es decir, un posible contraargumento bastante sólido, solidísimo. Es decir, realmente no puedes saber. Es que no lo podéis saber. O sea, el saberlo implicaría romper la esencia de este pacto. Entonces, no lo podéis saber. No sabéis si sois los últimos o vendrán más. Entonces, como digo, tú no has sido capaz. Tú, apéndice nauseabundo.